Hola, esto es Según Majo y hoy vamos a hacer el tema del voluntariado. Dejar a los demás es súper lindo. El voluntariado se enfoca en apoyar causas que necesitan de nuestro apoyo. Dando sin ánimo de lucro y de forma solidaria, los voluntarios se unen para ayudar a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia o libre, no es obligatorio. El voluntariado tiene tres condiciones muy importantes. 1. Ser desinteresado, no hay pagos. 2. Ser intencionado, perseguir un fin y un objetivo positivo que busca mejorar las causas para el logro. 3. Está justificado, responde a una necesidad real, no es un pasatiempo. Desde muy pequeña he estado rodeada de grandes ejemplos de personas que aman ayudar a los demás. Siento una gran admiración por todos, especialmente por mi abuela Mileia y mi abuela Amalia, que está con Diosito. Cada minuto que damos en el voluntariado hacemos un mundo mejor, con más compañerismo, con más igualdad. Hacemos un mundo más humano y sobre todo crece el amor, que es el motor para todos. Por eso el mundo y mi Panamá necesitan personas que aporten su tiempo, sus experiencias, sus conocimientos para ayudar a los demás. Y yo sé que en Panamá hay muchas personas que quieren ayudar, pero a veces es difícil juntar la necesidad que existe con las personas que quieren ayudar. Hay que organizar la ayuda y entrenar a las personas que quieren ayudar. Y eso no es un trabajo fácil. Por eso estoy muy orgullosa hoy, porque me encontré con una persona que yo admiro bastante. Y se ha dedicado su tiempo y su vida a temas del voluntariado. Les presento a Carolina Freire de Ponte en Algo. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿qué te motivó a iniciar la plataforma de Ponte en Algo? Gracias Majo por la entrevista, estoy también súper contenta de estar aquí contigo y yo también te admiro muchísimo y gracias por escoger el tema del voluntariado para tu blog de esta semana. ¿Qué me motivó? En realidad me motivó el deseo de que otras personas como yo, que había sido voluntaria y he sido voluntaria, soy voluntaria, experimentaran esa transformación que uno puede hacer en la comunidad, pero que también te transforma a ti mismo, te convierte en una persona súper consciente de los problemas que están pasando a tu alrededor y te convierte en una persona propositiva, alguien que no se queda con la intención, sino que convierte esa intención en acción, en un actuar que puede cambiar vidas y comunidades. Me gusta. ¿Qué dirías que es lo más significativo para ti del voluntariado en Panamá? Creo que lo más significativo es el gran impacto que el voluntariado puede tener en varias cosas. Una, en crear una generación de líderes jóvenes que quieren hacer una transformación en el país. Creo que también aporta muchísimo a cerrar esa gran brecha de la desigualdad que existe en nuestro país. Panamá es un país que tiene mucha riqueza, pero al mismo tiempo todavía hay muchas personas que carecen de las oportunidades para lograr todo su potencial. Entonces siento que el voluntariado es algo que cada persona, cada individuo puede hacer para cerrar esa brecha que tenemos que saldar para que todos en Panamá tengan las mismas oportunidades. ¿Qué se siente de estar rodeada de personas que quieren ayudar? Estar rodeada de personas que quieren ayudar me hace sentir súper feliz, me hace sentir... Se te nota. Me hace sentir feliz porque realmente es un regalo poder dedicarte y hacer algo que te apasiona. Entonces, muchas veces vemos en Panamá que estamos rodeados a veces de un ambiente negativo. Todo lo contrario, yo me siento siempre rodeada de un ambiente positivo porque los voluntarios traen energía, traen ideas, traen creatividad, traen pasión, una pasión por transformar la realidad. Entonces me siento muy afortunada de estar siempre rodeada de esas personas y gente como tú que quiere cambiar la realidad. Gracias por decir esas hermosas palabras.
¿Qué necesitas para ser un buen voluntario? Cualquier persona puede ser voluntario, siempre claro que si es menor de edad, idealmente ser acompañado por una persona que lo pueda guiar y apoyar. Pero en realidad son 3 cosas esenciales para ser un buen voluntario. 1, la pasión, el deseo, la motivación de transformar una realidad. Creo que lo segundo es el compromiso. Puedes tener mucho deseo de ayudar, pero si no te comprometes con algo realmente y lo cumples, no va a tener el impacto y no va a tener el deseo. Entonces yo recalcaría que el compromiso es lo más importante para ser un buen voluntario. Muchas veces le digo a la gente, no te comprometas más de lo que realmente puedes dar. Es preferible ponerte metas más realistas, apoyar una tutoría una vez por semana en vez de comprometerte a 3 y luego no cumplir, porque hay organizaciones y hay personas que están contando contigo. Entonces yo diría que pasión, compromiso y también respeto, mucho respeto y empatía por el trabajo que vas a hacer, porque es algo serio. Vas a interactuar con personas con causas que están mirando en ti también un embajador, están mirando en ti también un ejemplo a seguir. Entonces es muy importante para ser un buen voluntario respetar las normas de las organizaciones dentro de las cuales vas a trabajar. Si yo quiero ser voluntaria, que de hecho quiero, ¿qué debo hacer? Debes hacerte 3 preguntas importantes. Una, ¿qué me apasiona? ¿Cuál es la realidad que a mí me gustaría cambiar? O incluso, ¿qué me molesta? Me molesta que hay un problema de la basura en Panamá y quiero actuar sobre eso. O me molesta que las personas no cuiden a los animales. Una cosa es preguntarte qué me molesta o qué me apasiona, qué me gustaría cambiar. Lo segundo es que te preguntes, ¿qué puedo dar? ¿Qué habilidad, conocimiento o alguna destreza específica yo tengo que yo puedo brindar? Y lo tercero es preguntarte cuánto tiempo puedo dar. Y como te dije antes, lo importante es que te pongas una meta de tiempo realista, no sobrecomprometerte y después no cumplir, sino decir, bueno, voy a cumplir esto, si me va bien, entonces puedo continuar, porque las personas están dependiendo de ti. Con esas 3 preguntas ya tienes más o menos lo que quieres hacer y luego te invito a nuestra plataforma ponteenalgo.com, donde puedes encontrar más de 100 organizaciones donde puedes donar tu tiempo. Muchas gracias, Carolina Freile. Gracias a ti, Majo. Ahora el consejo. Ayuda a los demás, te hará más feliz de lo que te imaginas. Busca tu potencial para ayudar a los demás. Busca tu talento y compártelo. Y esto fue Según Majo. Recuerden seguirme en mi Instagram, @segunmajo, y a seguir a Carolina Freile en ponteenalgo.com.